abordamos el análisis del derecho social y del trabajo en el ámbito de la Unión Europea. Cuando abordamos el análisis de organizaciones de carácter supranacional, nos enfrentamos con la dificultad de que desde el punto de vista de los Estados miembros, la normativa específica, como pueda ser la laboral, puede parecer demasiado alejada, demasiado teórica y de una aplicación no directa como puede serlo la normativa que se aplica en el ámbito nacional, como el Estatuto de los Trabajadores en nuestro caso, como cualquier otro tipo de normativa, y eso hace que en muchas ocasiones se piense equivocadamente que la normativa que procede de esos organismos supranacionales tiene un valor secundario o un valor que queda en un segundo plano. Como vamos a ver, esto no es así, puesto que hay normativa de la más novedosa y más relevante que se procede de, en otro caso, de la Unión Europea. Luego también nos vamos a enfrentar con una pequeña dificultad que se asocia al estudio de este tipo de normativa, y es que en ocasiones puede generar algo de confusión el observar cómo en un ámbito en el que es necesario llevar a cabo acuerdos cada vez más amplios, que abarcan más aspectos, que pretenden mejorar situaciones precedentes, nos vamos a encontrar con muchos tratados que se suceden uno a otro. Eso introduce una cierta dificultad, dado que puede dar la sensación de que estamos ante una maraña inasumible o inabordable de tratados, de acuerdos, de textos internacionales. No obstante, vamos a intentar poner un poco de orden dentro de este caos, llamando la atención, dentro de este caos normativo, que en realidad no es tanto, vamos a llamar la atención acerca de aquello que pueda ser más relevante dentro del derecho social y del trabajo europeo. Comenzamos. Hay dos elementos descriptivos del derecho social. En primer lugar, las normas de tipo intervencionista que emite el Estado y que limitan la autonomía de las partes en el sentido de que conceden a la parte débil un estatuto jurídico por debajo del cual no puede actuar la autonomía de las partes o la imposición del empresario para reducir esos derechos de carácter laboral. Hay un segundo elemento que consiste en la promoción del principio de la autonomía de la voluntad de los grupos de trabajadores. Básicamente hablamos de la autonomía colectiva. En ese sentido, habría que ver que se favorece el que dentro de cada entorno laboral, cada contexto de actividad, las partes implicadas, en función de las características de esos diferentes entornos, se autorregulen, estableciendo las normas más adecuadas para llevar a cabo la relación laboral, prestación de servicios dentro de ese ámbito. Vamos a anticipar cuáles han podido ser las distintas modalidades históricas del derecho del trabajo, para así poder diferenciar cuál es el actual estado de la cuestión, derecho social del trabajo, frente a los diferentes situaciones previas en las que la situación es notablemente diferente a la actual. Comenzamos con el modelo liberal. El modelo liberal consiste en una ausencia de regulación en el derecho al trabajo. Libertad absoluta en la regulación de las condiciones de trabajo, que hace que ubique el empresario e imponga las condiciones laborales a los trabajadores. Estamos hablando de las jornadas de 16 horas, inexistencia de descanso, etcétera, etcétera, etcétera. En este contexto, lo que prima como norma jurídica de base es el arrendamiento de servicios. En el norma del derecho común
o Código Civil, en virtud del cual se puede intercambiar libremente una determinada prestación de servicio a cambio de una remuneración económica o salario. El siguiente modelo será el modelo socialista. Se trata, ante la imposibilidad patente de negociar condiciones de trabajo, se llega a soluciones extremas en virtud de las cuales lo que se plantea desde el punto de vista de los trabajadores pues no es otra cosa que subvertir el orden y hacer que los propietarios de los medios de producción sean los propios trabajadores. El tercer modelo es el totalitario corporativo. En este caso, dado que a nivel mundial se ha concedido, se ha entendido conveniente y adecuado el otorgar una serie de derechos a los trabajadores con el surgimiento del derecho laboral, lo que ocurre en el derecho totalitario y corporativo es que esa posición privilegiada para establecer las condiciones de trabajo la asume el Estado. El Estado impone cuáles son las reglas en el intercambio de trabajo por salario, establece de manera detallada cuáles van a ser las condiciones de trabajo y expone un argumento de base, y es que la economía nacional es prevalente a los intereses particulares de empresarios y trabajadores. Desde esa perspectiva se entiende que el Estado ocupa una posición paternalista, va a proteger los derechos de los trabajadores, pero supedita los intereses de todos a los intereses del Estado. Y finalmente llegamos al Estado social, que es el que hemos definido, en el que se establecen unos derechos básicos para los trabajadores, por debajo de los cuales no se pueden realizar pactos, y se introduce la autonomía, la posibilidad de que las partes puedan negociar las condiciones de trabajo, consolidando el derecho de libertad sindical y el derecho de huelga, que estaban prohibidos en los modelos precedentes. Las instituciones jurídico-laborales surgen a finales del siglo XIX, pero con el paso de su consolidación se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial con el sistema industrial fordista y de producción intensiva. En ese contexto se consolidan las instituciones del derecho laboral clásico, se extienden y obtienen carta de naturaleza, si bien a partir de los años 70 se vienen produciendo por una serie de crisis económicas que afectan al estado del bienestar, actúan recortando derechos laborales a través de políticas de renta que se orientan hacia la moderación salarial, con políticas laborales que lo que persiguen es una flexibilización continua de las relaciones laborales, hacerlas menos rígidas para que las empresas se puedan adaptar al mercado de trabajo, de manera que el nuevo modo de producción provoca una economización del tiempo de trabajo, porque a cantidades crecientes de riqueza se ven acompañadas por un volumen decreciente de empleo en el que va a ser difícil tener presente algo que se había conseguido consolidar en las décadas anteriores, en las que se había podido considerar que la posible existencia de un empleo para toda la vida. Hoy, a partir de finales del siglo XX, esa situación cambia. Nos enfrentamos a una sociedad globalizada en la que se sustituye la producción nacional y en masa por una producción transnacional y especializada, donde el intercambio de bienes y productos lleva a un flujo permanente en el que
los grandes productores son los grandes beneficiarios. Se produce así una externalización del trabajo hacia otras empresas y mercados. Las empresas en muchas ocasiones externalizan la producción, incluso a otros países, se dividen buscando estratégicamente ocupar una posición privilegiada en el mercado, se flexibilizan las técnicas de gestión de personal, las empresas se deslocalizan, de manera que en ocasiones pues, únicamente en los países desarrollados aparecen los centros de gestión, mientras que la producción se dispersa en aquellos lugares en los que la mano de obra, lugares o países en los que la mano de obra pueda ser más asequible o puedan comportar un coste menor. Se produce así una privatización de la política, de manera que mientras los estados deben de mantener el esfuerzo por ser más competitivos para atraer capital internacional en su modo de producción, deben de ir mejorando pues, las condiciones educativas, las infraestructuras públicas, la seguridad, la justicia, eliminando obstáculos para que se produzca un funcionamiento adecuado u óptimo del mercado. Sin embargo, el papel de los estados ha cambiado de manera visible en los últimos años, dado que la macroeconomía, los grandes números económicos, se acaban imponiendo a la microeconomía. La política, en cierto modo, se ha privatizado, dado que, con frecuencia, los tenedores de la deuda pública, es decir, los grandes bancos, las grandes fortunas, que acaban acumulando y haciéndose dueños de la deuda pública de los países, acaban condicionando la agenda de estos en la medida en que se ven limitados para afrontar reformas, para pagar la deuda y, en ese caso, en esos supuestos, imponen cuáles son los criterios o las medidas que han de llevar a cabo los estados. Eso afecta de forma notable al debate social, a los derechos sociales, a las coberturas de seguridad social, en la medida en que los recursos del Estado quedan restringidos al quedar supeditados a la devolución de altos niveles de deuda. Aquí el derecho del trabajo aparece muy vinculado con el derecho del empleo y se ofrece la necesidad de recurrir a la flexibilidad en los modos de producción, enfrentándose en el ámbito europeo a la tradición que se había seguido durante décadas. Y en este caso el modelo de relaciones europeo se ve en cierto modo acosado en la medida en que compite con el modelo estadounidense, que puede considerarse que es más productivo desde el punto de vista económico, y sobre todo con el que se califica con el antimodelo de los países asiáticos, donde los derechos laborales aparecen mucho más restringidos a la hora de hablar de la relación laboral, con jornadas de trabajo muchísimo más largas, con derechos sociales recortados, con prestaciones igualmente en ese sentido recortadas. Sin embargo, en el ámbito de la globalización, la producción de todos compite en el mismo terreno y, por tanto, eso dificulta la viabilidad económica de muchos proyectos en el ámbito europeo. Bien, pues en este contexto surge la estrategia de Lisboa del año 2000, en la que, bueno, a pesar de que se puede considerar fracasadas sus provisiones hechas a vista de 2 décadas, se puede observar pues, que en ese modelo se planteaba la necesidad de modernizar el derecho del trabajo, combinando productividad con la cohesión social a la cual no se renuncia y la búsqueda del pleno empleo con crecimiento económico.
Obviamente, las graves crisis económicas del año 2008 y 2020 pues, han venido a hacer ver que se puede considerar en cierto modo pues fracasadas las buenas intenciones que había en aquella estrategia. Los principios de flexiseguridad se imponen de manera que, en cierto modo, se intercambian derechos laborales a cambio de una mejora en las políticas activas de empleo, ofrecer mejor formación a parados y mejoras en lo que se refiere a la protección social. Se plantea, por tanto, pues, una solución que no deja de ser una respuesta neoliberal a la crisis en la medida en que se implica una reducción de derechos para los trabajadores. En este contexto, pues, surge, se redacta el Libro Verde en Bruselas, año 2006, con el objetivo de modernizar el derecho del trabajo para afrontar los nuevos retos que se derivan de la nueva economía global que presenta unas nuevas características. El objetivo de Lisboa mantenía, se subraya estos aspectos, crecer de manera sostenible con más y mejores empleos. Dentro del contexto de los derechos que se reconocen en el ámbito laboral, hay que tener en cuenta como punto de partida, aunque no sea exactamente el derecho específicamente de índole laboral, la Carta de Derechos Fundamentales. Esta carta en esta carta se mantiene que el derecho al trabajo ha de ser coherente con los valores del modelo social europeo. De manera que se hace preciso avanzar en políticas activas de empleo, formación, que equivale a facilitar formación no solamente a los que se encuentren en situación de paro, sino a los que están en riesgo de perder el puesto de trabajo por no adaptarse al contexto de las nuevas tecnologías. También se ofrece la necesidad de ofrecer protección frente al despido. También se aduce que la experiencia de países como los países del norte de Europa, los países escandinavos, ofrecen razones para pensar que la disminución de la protección frente al despido no se traduce automáticamente en un incremento de puestos de trabajo. La Carta de Derechos Fundamentales también insta a la Comisión a que promueva un derecho del trabajo colectivo como medio de aumentar la flexibilidad y seguridad de trabajadores y empresarios, y también se plantea que las estrategias de empleo deben de incluir de manera innegociable derechos como la igualdad de trato, procurando eliminar las situaciones discriminatorias, la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, que se consideran propias del derecho del trabajo europeo. Se consolida así la flexiseguridad, que se traduce de manera patente pues, en una rebaja de los derechos laborales clásicos, en los que se pretende facilitar el abordaje de la posición de las empresas para que éstas puedan adaptarse mucho mejor al mercado, en el sentido de poderse ajustar a la demanda que eventualmente puedan tener de los productos que fabrican. Habría que, para ver de alguna manera la evolución o el estado de la situación actual, hay que partir de que la Unión Europea no partió como un proyecto político, sino como un proyecto económico. Por eso tenemos que remontarnos al año 1957, con la existencia de aquellos 6 primeros miembros de la
de la Comunidad Económica Europea, que lo que buscan en aquellos primeros momentos es buscar ventajas para obtener beneficios de la posibilidad de hacer un mercado común dentro del Estado europeo. Tratados, ese tratado va mejorando, va evolucionando, ampliándose, incorporando países y evoluciona hasta que se produce el Acta Única Europea en el año 1986 a través de los tratados de Luxemburgo y La Haya, y en ese momento los 6 países han pasado a ser 12, integrando lo que se denomina Comunidad Económica Europea. El primer objetivo que buscaba aquel proyecto es un mercado interior que implicaría un espacio común de libre comercio en el que se eliminan las fronteras y las aduanas para intercambiar básicamente productos. Este contexto, una vez que va madurando de forma progresiva, va a dar lugar va a desembocar en una moneda única que va a facilitar evidentemente los intercambios de productos y también la movilidad de personas. De esa manera se desemboca aquel proyecto económico en el Tratado de Maastricht, por el que se modifican los tratados fundacionales de la Unión Europea. Se da un paso crucial en el proceso de integración económica, en el proceso de integración europeo, y se sobrepasa por primera vez el objetivo económico que inicialmente se centraba en las comunidades europeas, buscando una vocación política. Se va a añadir un criterio político a la base inicial. Se crea así la Unión Europea, es decir, de una organización supranacional caracterizada exclusivamente por lo económico, ahora se va a unir un elemento político de unidad. Se da así el Tratado de Maastricht, a este tratado lo sucede el Tratado de Ámsterdam, que entra en vigor el 1 de mayo de 1999, revisando las premisas, mejorando los aspectos regulados en el Tratado de Maastricht. Se establece, y esto es absolutamente fundamental y básico, la libre circulación de personas en todo el territorio de la Unión Europea, procedentes de sus Estados miembros, así como otros aspectos fundamentales, como el empleo, la justicia, política exterior y seguridad común. Están estableciendo criterios para mejorar, estableciendo criterios de uniformidad para buscar un apoyo entre los diferentes países que integran la Unión Europea. Dentro de ese contexto, a nivel de regulación, también es necesario hacer referencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este convenio, que recoge derechos cuyo perfil en varios casos alcanza el ámbito laboral, hay que ver su contexto de nacimiento en el Consejo de Europa, que se concibe tras la Segunda Guerra Mundial, el Congreso de La Haya, en el año 1948. El Consejo de Europa forma la antesala de los países que a continuación pretenden incorporarse a la Unión Europea. Para que eso sea posible, esos países necesariamente tienen que reconocer la existencia de los valores propios y característicos del entorno de la Unión Europea. Es necesario suscribir el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual se ha desarrollado con una notable intensidad y ha conseguido instituir una auténtica jurisdicción europea para su aplicación.
incorpora indirectamente cuestiones de ámbito laboral, como pueda ser el derecho a la libertad de trabajo, prohibición específica del trabajo forzoso y de asociación. Se traduce en el derecho de libertad sindical. Asociado a este Convenio Europeo de Derechos Humanos se encuentra el Tribunal de Derechos Humanos, de manera que este tribunal conoce de las posibles violaciones en que puedan incurrir los diferentes estados de los derechos reconocidos por este convenio. Las sentencias de este tribunal son de aplicación directa dentro de los estados y de ejecución obligatoria, de modo que se erige en un ejemplo pionero y más acabado de una jurisdicción internacional a la que voluntariamente han accedido a someterse los países que han optado por formar parte de la Unión Europea. Es de reseñar que España ratificó ese convenio al poco de aprobar la Constitución española en el año 1979, admitiendo la jurisdicción de este tribunal, dado que tenía una clarísima vocación de formar parte del entorno europeo. Dentro del ámbito del derecho del trabajo y de la seguridad social, podemos hablar de otros instrumentos normativos que son relevantes a la hora de considerar el estatus del trabajador ubicado en la Unión Europea. La Carta Social Europea se aprueba en Turín en el año 1961 bajo el rango de tratado internacional. Si bien no está sometida al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene otros mecanismos de garantía. España lo ratifica 2 años después de haber aprobado la Constitución española. Pretende ser un complemento del Convenio de Derechos Humanos en aquellos elementos, pretende ser un complemento en lo económico y social de este convenio. Es un código de orientación progresista y de buena elaboración técnica que podría identificarse con un derecho del trabajo de nuevo cuño y adaptada a la realidad actual. Los derechos recogidos tienen como sujetos destinatarios a los trabajadores en sentido amplio y, ojo, no solo a los trabajadores por cuenta ajena que nosotros asimilaríamos al estatuto de los trabajadores, aunque sabemos que existen otras relaciones laborales o de tipo prestacional que son asimilables a esas situaciones. Los derechos se formulan como compromisos de los estados firmantes que se comprometen, desde el momento en que lo ratifican, a poner en práctica esos derechos. En cuanto a las objeciones que podríamos plantear a esta Carta Social, estaría la posibilidad de no aceptación de algunos de los artículos, por lo cual cabe aprobar la Carta Social, pero rechazar alguna parte de sus elementos. Y también, como en casi todos los tratados de rango de carácter internacional, también existe una limitación a la hora de establecer mecanismos de control, y en este caso se aprecia porque se limitan a la mera condena moral que parte de un comité de expertos. Podemos hablar también de un Código Europeo de Seguridad Social que se aprueba en Estrasburgo en el año 1964. Es un sistema que prevé una colaboración aún más estrecha con la Organización Internacional del Trabajo y aborda aspectos que tienen que ver con la movilidad de trabajadores dentro del ámbito europeo. Se ha de considerar que hay aspectos muy relevantes, dado que si se pretende garantizar la movilidad de trabajadores dentro de este ámbito, pues es necesario tener en cuenta que se deben de respetar derechos de seguridad social a través de convenios bilaterales entre los países integrantes que faciliten pues, que si un trabajador ha desarrollado su vida laboral en diferentes países,
pues a través de esos acuerdos se facilitará que pueda acceder de forma normalizada, computando todos esos periodos, a prestaciones como la jubilación. De manera que es esencial facilitar el que los derechos sociales y prestacionales no se vean mermados porque los trabajadores cambien de país o presten servicios en diferentes países. Se llega así a la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores y de los Derechos Fundamentales de la Unión, que se acuerda en Estrasburgo, y por primera vez se reconoce una dimensión social para el mercado interior europeo. Hasta el Tratado de Maastricht, todo lo que había ocurrido en el ámbito de Europa, de las comunidades europeas, tenía una perspectiva casi exclusivamente económica. A partir de ese momento se va a dotar de una dimensión social a ese espacio europeo. Constituye un código ideológico para la acción social y va a poner en marcha pues, una serie de principios que van a ser relevantes. Entre ellos, el fundamental va a ser la libre circulación de trabajadores, que va a permitir facilitar y poner en pie de igualdad a los trabajadores que se desplazan dentro de la Unión Europea para prestar servicios con los nacionales del propio país, intentando eliminarse las situaciones que pudieran comportar discriminaciones. Se van a desarrollar políticas específicas de empleo que garanticen una remuneración equitativa. Se va a intentar luchar, por tanto, contra las situaciones discriminatorias en el trabajo. Se va a intentar afianzar el derecho de asociación y de negociación colectiva. Se entienden claves en el desarrollo de las políticas de los estados democráticos. Se va a intentar profundizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Véase que más adelante pues, se aprueban normas que van a buscar la igualdad, no solo la igualdad salarial entre géneros, sino aquellas medidas que puedan limitar de manera directa o indirecta el acceso de la mujer al mundo del trabajo. También se va a afrontar el derecho al descanso semanal y las vacaciones anuales remuneradas. Y en último término también, entre otras medidas, se va a afrontar la protección de la salud y higiene en el trabajo, la prevención de riesgos laborales y la búsqueda de un entorno laboral seguro es otro de los objetivos en los que la Unión Europea va a poner sus miras. Dentro de los instrumentos que va a utilizar la Unión Europea para alcanzar ese derecho social comunitario, pues hay que tener presente las herramientas de derecho originario, son aquellas que vienen constituidas por los tratados fundacionales y los posteriores acuerdos, que son de aplicación directa en los estados, que los han suscrito, que forman parte de la Unión Europea, y el derecho derivado, que es el que vamos a afrontar a continuación y del que resultan los órganos comunitarios con capacidad normativa. Hay que tener presente en lo que respecta con los tratados internacionales y las normas de adhesión, que una vez producida la norma comunitaria, tiene un efecto directo en todos los territorios que han cedido parte de su soberanía en favor del organismo supranacional del que forman parte. De manera que esas disposiciones y actos del derecho comunitario forman parte integrante con rango de prioridad del ordenamiento jurídico que se ha de aplicar en cada uno de los territorios de los Estados miembros que integran la Unión Europea. España se incorpora con efectos del 1 de enero del año 1986
pero ya se había previsto en la Constitución del año 78, a través del artículo 93, la condición de entrada para poder formar parte de la Unión Europea. En ese artículo 93 se indica que a través de ley orgánica se podrán autorizar la celebración de tratados por los que se ceda a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Unión Europea. Sin esa vía de entrada que permite la Constitución, no habría sido posible solicitar la integración en la Unión Europea. El efecto directo que comporta esta situación es que las normas comunitarias no necesitan ser reflejadas por normas en el derecho interno. Es decir, una norma que se aprueba a nivel de tratados de la Unión Europea, inmediatamente desde que el Estado se ha integrado en esta organización supranacional, constituye una fuente inmediata de derechos y obligaciones para todos aquellos Estados miembros que forman parte de esa entidad supranacional. Hablamos ahora de los diferentes elementos normativos que se producen, las distintas normas que se aprueban dentro de la Unión Europea. Hablamos de directivas, reglamentos y decisiones. Las más relevantes, sin duda, son las directivas. Las directivas marcan objetivos básicos o mínimos de regulación que se han de trasladar a los Estados miembros. Tenemos, por ejemplo, en España el ejemplo de nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95, se dicta como consecuencia de la aprobación de una directiva que se produce en Europa y que se ha de transponer a la normativa nacional. El objetivo es armonizar de forma progresiva y provocar o generar un acercamiento de los ordenamientos nacionales a través de la aprobación de normas que se entiende que van a constituir un avance en los objetivos o principios de la Unión, aprobándose leyes o reglamentos a través del derecho interno. En cuanto a la eficacia de estas normas, hay que plantear que podría conllevar una eficacia directa, incluso aunque no se hubiese aprobado esa norma interna, si los mandatos son absolutamente precisos e incondicionales, como ha dejado de manifiesto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de diversos pronunciamientos, en virtud de los cuales se deja de manifiesto que la negligencia o la falta de la iniciativa necesaria por parte de algunos de los Estados a la hora de desarrollar esas directivas da lugar a que la directiva no desarrollada o la directiva desarrollada inadecuadamente, si contiene mandatos claros y precisos y que no admiten controversia, han de ser aplicados por el país de destino. En segundo término, tenemos los reglamentos comunitarios, que regulan con carácter obligatorio y directo lo correspondiente a una determinada materia. Su objetivo consiste en coordinar los distintos ordenamientos nacionales, sin perjuicio de que la normativa interna pueda desarrollar determinados aspectos. También las decisiones tienen una eficacia similar, aunque tienen un contenido mucho más limitado y específico, remitido a situaciones puntuales. En lo que respecta al ámbito laboral, pues se sabe que no es absolutamente exhaustiva la normativa de la Unión Europea, por una razón sencilla: se respeta que cada país tenga una normativa propia del derecho del trabajo, pero cada vez se interviene más en temas laborales que abordan específicamente temas que se entiende necesario armonizar
dentro de la Unión Europea. Este acervo normativo se aplica no solamente a los países que están afectados por los acuerdos de adhesión, sino hay acuerdos que permiten su aplicación de normativa aprobada en la Unión Europea, en los países que han suscrito, por ejemplo, el acuerdo sobre el espacio económico europeo. Y eso en la medida en que lo faciliten los diferentes acuerdos que se lleven a cabo. Sí, hay convenios multilaterales que se celebran entre los Estados miembros, como los de competencia judicial, relativos a conflictos que pueden afectar a diferentes países, a la ley aplicable, a situaciones problemáticas que puedan afectar a situaciones transfronterizas y que afectan al contrato de trabajo o a temas laborales y de empleo. El acuerdo sobre el espacio económico europeo persigue entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y los Estados que pertenecen a la Asociación Europea de Libre Comercio, persigue crear un espacio más amplio de libre circulación de personas y facilita pues, que países que no pertenecen a la Unión Europea se puedan vincular a parte de los acuerdos que son característicos de este espacio. Y bien, con este apunte final, pues finalizamos el abordaje superficial que hemos hecho sobre aspectos relevantes de la normativa de la Unión Europea en lo que se refiere al derecho social dentro de este ámbito.